En el estudio de la electrostática, ya nos dice y nos define que deriva de la palabra griega electro o nakepo, que significa ámbar. Esto mayormente se descubrió en la época de los griegos, en el auge de los griegos, propiamente con Tales de Mileto, que fue el que propiamente se le atribuye la terminología del estudio de la atracción de los cuerpos. Eso es la parte introductoria del estudio de la electrostática. Luego, con el transcurso de los siglos, propiamente fue Charles Francis Xavier Dufay, quien al estudiar los diferentes cuerpos nos dio al lugar eh, que hay sustancias ya que producían cierto tipo de corrientes eléctricas. Y a estas las separó y las definió como electricidad vítrea y electricidad resinosa. Él demostró a través de sus procedimientos químicos de laboratorio que la electricidad vítrea proporcionaba una carga eléctrica positiva y una carga eléctrica negativa para las resinosas. Ahora, propiamente en el transcurso de los años posteriores, también se descubrieron ciertas sustancias que no poseían cargas eléctricas. A esto también, con el transcurso de los tiempos, se le conoce como teoría de la electrización. Pero propiamente, ¿quién fue el que dio lugar a reforzar o implementar todas las teorías que conocemos en la actualidad del estudio de la electricidad? Fue propiamente Benjamin Franklin. Fue este científico quien a través de sus diferentes estudios de la electricidad llegó a descubrir el pararrayos. Y de ahí demostró que existen cargas eléctricas positivas y negativas. Esto se reforzó en el transcurso de los siguientes años con el estudio de la estructura atómica de los elementos que hoy conocemos en química. Entonces, como vemos, se relacionaba el estudio tanto de las matemáticas con la física y con la química, llegándose a descubrir que los elementos poseían un núcleo y una envoltura en el cual en esa envoltura existían electrones y en el núcleo los protones y los neutrones. A esto también se lo conoce como la teoría atómica, como vemos y lo vemos allí. Con esto después se llegó a la definición de que existen una atracción electrostática, es decir, que las fuerzas en reposo o las energías o la electricidad en reposo tiende a moverse buscando las cargas eléctricas positivas. De ahí dice que la electrostática en este caso se ocupa de las reacciones mutuas entre los electrones con los protones. Esa es electrostática, una parte de la física que se encarga de estudiar la electricidad en reposo. Con esto vemos que las clases de electricidad pueden ser de repulsión y de atracción. ¿Cuándo son las cargas eléctricas de repulsión? Cuando dos cargas, sean ambas positivas o ambas negativas, se rechazan. Y las cargas de atracción son aquellas cuando son cargas distintas, es decir, que si tengo una carga positiva con una carga negativa, estas tienden a atraer. Con esto a su vez se llegó a los estudios de cómo clasificar los cuerpos de acuerdo a su capacidad de conducir las cargas eléctricas. Estos se clasifican en conductores, en semiconductores y en aisladores. Como el término lo indica, los conductores son aquellos que pueden atraer de muy buena manera la corriente eléctrica, donde la mayoría de los elementos metálicos, como ser carbón, mercurio, oro, plata, hierro, son excelentes conductores de corriente eléctrica. Pero los semiconductores son aquellos que tienden un cierto rechazo a conducir la corriente eléctrica. Esto puede ser de acuerdo a la temperatura que pueden concentrar, al grado de impureza que poseen dentro de su estructura, entonces hacen que la corriente eléctrica no circule fácilmente. Mayormente, los elementos en la actualidad conocidos que pueden conocer o ser semiconductores son aquellos compuestos que están fabricados de compuestos como ser germanio, silicio, antimonio de indio, arsenuro de galio, entre otros. Y pues finalmente tenemos los aisladores, que son aquellos
que simplemente no permiten el paso de la corriente eléctrica. Esa es la definición práctica. Los materiales aisladores conocidos mayormente y empleados son el aire, vidrio, hule, la gran cantidad de plásticos, madera, el aire, como lo decimos, el aire seco, la cerámica, entre otros. A estos materiales aisladores también se los conoce como dieléctricos, en los cuales forman entre estos dieléctricos los no metales que conocemos en la tabla periódica de los elementos. También podemos definir las teorías de electrización, ¿ya? Que estas son por contacto y por inducción. Es decir, cuando se da una electrización por contacto, cuando un cuerpo se encuentra cargado con carga eléctrica positiva y se expone a otro cuerpo que está cargado de cargas eléctricas negativas. Esto mayormente se da cuando, el ejemplo clásico es cuando tú agarras un globo llenado con aire, lo frotas en la cabeza y lo sometes a pedazos de papel en una superficie plana, puedes observar que se pegan los papeles al globo. Entonces, esto es electrización por contacto. O como cuando tenemos un blazer de lana, ¿ya? Y lo frotamos y tocamos otra superficie, logramos escuchar y sentir pequeñas cargas eléctricas. Esto también es electrización por contacto. Y tenemos la electrización por inducción, que es aquella que se somete a través de poner una carga eléctrica a determinados cuerpos metálicos. Entonces, con esto ya tenemos las leyes de la electrostática. Las leyes que rigen la electrostática se basan a la ley cuantitativa y la ley cualitativa. La ley cualitativa nos dice que las cargas eléctricas del mismo signo se repelen y las de signos diferentes se atraen. Y la ley cuantitativa es la misma pero reforzada a través de una fórmula física general que dice que la fuerza electrostática es igual a la constante de proporcionalidad multiplicado por las cargas que intervienen dividido su distancia. Esta fue propuesta por Charles Coulomb en el año 1780. No olvidemos que las fuerzas se miden en Newton, sistema internacional, y Dinas en el sistema integesimal. Las cargas eléctricas se miden en coulombs y en STC o Stat Coulomb en el sistema segesimal. La distancia es en metros en el sistema internacional y en centímetros en el sistema segesimal. Y tenemos las equivalencias de las respectivas partículas electrónicas. Muy bien, esta sería la parte introductiva. Nos queda menos de un minuto, voy a terminar la sesión.